El chat, con respecto a las clases, ahí las estoy verificando por el tema de las fechas. Eh, no, hoy estaríamos a 15. Bien, el tema de la asistencia de la clase 6, acá tenemos un problema, chicos, que yo no soy de la que habilita las fechas, ¿sí? De las asistencias. Veo efectivamente, como ustedes dicen, porque esto ya está armado de la parte de las asistencias, que es para para el lunes 20, ¿sí? Entonces es como que nos quedaría una clase desfasada. Así que no sé si ustedes van a poder dar la asistencia ahí en la clase. Sí, sí, ahí veo que la clase 6 no tiene forma. Bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a hacer cambiar les voy a hacer cambiar la fecha. Lo que quiero es que todos los que estén presentes, ¿sí? Eh, pongan apellido, nombre y al lado presente, acá por el chat, ¿sí? ¿Por qué? Porque el chat a mí me queda registrado, tengo un registro escrito del chat. Entonces, pónganme apellido, nombre y presente y listos. Entonces yo ya todo lo que sea de la fecha 15 tengo el presente, ¿sí? Entonces, todos los que vayan entrando pongan apellido, nombre y el presente. Yo después veo el chat y con eso hago los presentes. Me van a tener que tener un poquito de paciencia con el tema de los presentes. Yo hoy voy a ver si hablo con coordinación para poder, justamente para poder habilitarle los presentes a los que le faltan, para ver este tema de las fechas y esto, ¿sí? Genial. Entonces, a medida que van entrando, todos los que estén presentes, por favor, pónganme en el presente. Así ya nos queda el presente. Eso es por un lado. Por otro lado, la clase 5 me dijeron que no se veía la grabación. Vamos a verificar. Lo que pasa es que está muy lenta la plataforma, debe ser por la cantidad de ingresos que hay. Eh, Efectivamente, chicos, perdón, mil disculpas, un error mío, no ven la clase grabada porque está oculta, ahí automáticamente ya muestro el link, mil disculpas, puse el link todo, pero lo dejé oculto, ¿sí? Entonces ahí ya deberían poder ingresar a la clase, a la clase grabada del día 5, ¿sí? Aquellos que han faltado o que no la pudieron ver. Sí, ahora se ve, Santi, así, mil disculpas. Lo puse y se ve que me olvidé de habilitárselos para que tengan el presente. Bueno, como verán, ya estamos en la clase 6, ¿sí? El tema de los grupos, bueno, los grupos que ya están, que ya tienen grupo, las personas que ya tienen grupo, necesito que me manden ya para la clase que viene, ¿sí? O sea que estamos a miércoles, ya sería para el lunes. Necesito la primera entrega, ¿sí? A aquellos, o sea, en la plataforma yo les voy a poner primera entrega del trabajo práctico integrador y recuerden que la primera entrega simplemente era poner los objetos, ¿sí? Hacer el diseño y poder hacerlos en Java. La parte de persistencia la vamos a estar haciendo ya la semana que viene, ¿sí? Si bien nosotros vimos algo de persistencia en la clase pasada, vamos a ver algo ahora, pero seguramente nos va a estar faltando algo de la conexión o algo de eso que lo vamos a estar viendo la clase que viene, ¿sí? Perfecto. Así que el día lunes me tienen que hacer la primera entrega en la plataforma. O sea, tienen tiempo hasta el día lunes. Lo que sí, no, simplemente es poner, hacer el modelado, nada más que eso. El tema te estoy leyendo lo que veo en el chat. El tema de estoy teniendo unos problemas con el enviado, sí, sí, solo el modelado. Estoy teniendo un problema con el envío de los mails por la plataforma y por un mail en particular que tengo y veo que no me los están rebotando, no están llegando, tardan mucho en mandarse. No sé si hay un problema con plataforma o algo de eso, que también lo voy a estar viendo hoy con coordinación. Pero yo ya esto lo tengo que resolver sí o sí hoy, entre hoy y mañana, para poder mandarle los mails a los grupos que faltan, ¿sí? Porque hay chicos que no tengo grupos y necesito mandarles mail para que tengan el grupo.
Bien, pero hace bastante ya que comenzamos, Esteban. Sí, empezamos hace bastante, ya estamos casi terminando, son 9 clases, o sea, nos falta la mitad. Así que bueno. eh, Sí, yo dije que iba a mandar mail y mandé mail, pero el tema es que la plataforma se queda como colgada, dando vueltas, y no me llegan a mandar los mails, los mensajes me salen, creo que hay un mensaje que me salió 2 veces, otro mensaje no me sale. Entonces directamente, si esto no se arregla para hoy, ya directamente lo mando desde mi mail particular a cada uno y listo, porque para poder agilizar los tiempos, ¿sí? Esta vez está medio como lenta la plataforma, no sé si habrá algún problema en el hosting o algo de eso. Sí, sí, tengo, digamos, los grupos asignados, ya después mando mail, eso justamente Pablo es lo que estaba diciendo. Bien, el tema del práctico, creo que eso es algo automático que hacen. Sí, sí, creo que hay una planilla de Google, ya les avisé, exacto, si al que se puede sumar en la planilla de Google, mejor me mandaron el link de una planilla de Google, donde yo ahí saqué los grupos que estaban, así que eso mejor. Ah, los puedo poner yo, perdón, Santiago, no te entendí. En la misma planilla de Google que me mandaron los grupos, los puedo poner así ustedes lo saben. Sí, sí, el tema es que yo le quería mandar mail a cada uno de ustedes por una cuestión de que no todos tienen el link de la planilla de Google, ¿sí? Entonces, por eso era el tema del mail. Pero sí, si alguien puede pasar de vuelta el link de la planilla de Google, yo directamente completo los grupos ahí y listo, y nos evitamos el tema del mail. Y si ya lo pasan por el chat, ya nos va a quedar. ¿Sí? A ver, no recuerdo quién me lo había pasado, sino ya antes de que termine la clase en el recreo, les paso el tema de los grupos. Sí, por eso, si lo pueden pasar ahora bien, y si no, yo después en el recreo paso el link de la planilla. Bien, bueno, comencemos un poco con la clase de hoy. La clase de anterior, lo que habíamos visto era todo lo que era la persistencia, ¿sí? O sea, todo la manera en que podemos persistir los datos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver, porque vimos toda la parte en sí de base de datos, pero tenemos que ver cómo lo hacemos eso en Java, ¿sí? Entonces, bueno, voy a compartir las diapositivas de la clase de hoy. Vamos a sacar la bienvenida que me quedó ahí quedó que me quedó ahí y vamos no, el break todavía no, es temprano para el break. Bien, vamos a lo que es la parte de modelado de objetos, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver un poco hoy? Vamos a ver el modelado de objetos, ¿sí? Directamente cómo mapeamos el objeto a la base de datos. Vamos a ver cómo podemos solucionar o modificar ciertas cosas que tenemos que tener en claro, si los objetos no se pasan automáticamente, sino que hay que hacer algún tipo de mapeo o de modificación para poder pasar esos datos, ¿sí? Em, Recuerden que lo que habíamos visto de la persistencia de la base de datos relacionales era que lo que nos quedaba grabado era como un estado, ¿sí? De lo que es el sistema, es decir, los datos que tenemos, la información que tenemos en esa base, en ese sistema. Entonces, cuando nosotros cerramos el sistema y lo volvemos a abrir, tenemos los mismos datos. Pero la persistencia en una base de datos relacional no es siempre pareja con el tema de la programación orientada a objetos. Recuerden que las bases de datos relacionales tenían ciertas reglas de la teoría relacional y en el tema de la programación orientada a objetos tenemos ciertas cosas que hay que modificar o mapear. Entonces no siempre lo vamos a poder hacer de manera directa. ¿Sí? Ya vamos a ver, esperen que voy a correr esto porque si no, no estoy, eh, bien, no estoy viendo el mail. Bien, bueno, lo primero que vamos a ver hoy es el mapeo objeto relacional. Sí, cuando nosotros hablamos del mapeo objeto relacional, estamos hablando de una técnica, nada más que eso, ¿sí? Que justamente lo que hace es convertir el lenguaje orientado a objeto a la base de datos relacional. Muchas veces este mapeo objeto relacional, lo que lo vamos a conocer es con las siglas ORM, ¿sí? Que es un framework que lo que hace es implementa este mapeo. Ese framework muchas veces lo pueden conocer como JPA,
Hibernate. Yo digo Hibernate, pero muchos lo pronuncian de manera diferente, por eso quería decir Hibernate, creo que le dicen. Yo le digo Hibernate, así bien a lo argentino, así bien, bien bruta por ahí la profe. Después tenemos también el JDBC, sí, son diferentes eh, maneras de conocer frameworks que nos permite pasar de la base de paradigma orientado a objeto a base de datos relacional. Les comento que hay muchísimas maneras de hacer esto, no hay una sola. En el curso pasado ustedes vieron el JDBC, acá vamos a ver un poquito de lo que es un archivo XML, ¿sí? Yo les voy a mostrar también cómo hacerlo con el Hibernate, ¿sí? El Hibernate, tenemos dos tipos de Hibernate, el Core y el XML. Bueno, y así vamos a ver que hay muchísimas maneras de hacerlo. La manera en que ustedes lo hagan en el práctico, yo no tengo problema, ¿sí? El tema es que por ahí no sea una manera que vimos puntualmente en este curso y ustedes lo quieren hacer de otra manera porque trabajan de otra manera, no hay problema. Lo que sí yo tengo que ver es que ustedes hacen el mapeo, ¿sí? Eso es lo que necesitamos. Yo necesito saber que ustedes, bueno, a cada objeto le ponen el ID que necesita tener, cómo hacen el mapeo cuando hacen las relaciones, cómo es el tema de la cascada. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí muchos me van a decir, "Y, profe, pero yo trabajo con Hibernate o con JPA en Spring Boot y es mucho más fácil. Pongo dos o tres anotaciones y ya está, listo, no hay problema, ¿sí? O sea, no tengo problema de lo que utilicen. Simplemente yo les muestro que hay diferentes maneras. Bien, ¿de qué se trata este mapeo objeto relacional, ¿sí? En realidad es una herramienta que lo que hace es una abstracción, o sea, el desarrollador no sabe lo que pasa internamente en la base de datos y el administrador de la base de datos en realidad no sabe lo que está pasando en el código, ¿sí? Lo que tratamos de hacer es que directamente cuando el desarrollador tenga que consultar o tenga que insertar, modificar, eliminar o cualquier tipo de actividad que tenga que hacer en la base de datos, lo haga mediante objeto y trate de olvidarse del SQL y de ciertas cosas que uno lidera cuando trabaja con lo que es la base de datos, ¿sí? Simplemente que el desarrollador se encargue de programar y de ver todo como objeto, más allá de que no son objetos porque pasan a ser tablas, no son atributos porque pasan a ser campos, o sea, no estamos hablando de un objeto en sí, sino que estamos hablando de una tabla, como si fuese un Excel. Bueno, lo que tenemos que hacer es que el desarrollador no tenga que tener en cuenta eso, que el desarrollador siga pensando en que tengo un alumno, en que tengo materias y en que tengo el objeto en sí. ¿Cómo logramos o cómo vamos a hacer eso? Es medio difícil poder acomodar los dos, ¿sí? Y cuando queremos acomodar estas dos cosas entre la base de datos y la programación orientada a objetos, lo que sucede es que hay algunos pequeños ajustes que tenemos que hacer o algunos pequeños cambios, ¿sí? Estos cambios o estos desajustes que hay que hacer, estas modificaciones, se, eh, se conoce como la impedance, ¿sí? El impedance mismatch, no soy buena con el inglés, así que mi pronunciación por ahí no sea tan buena. Me pido disculpas si hay algún profe de inglés acá en el curso y va a decir, ay Dios, que vaya a clases de inglés la profe, sí, es verdad. Por ahí lo puedo leer, lo puedo entender, pero la pronunciación me la llevé a diciembre del 2025. ¿Y a qué llamamos esto de impedance mismatch? Lo que llamamos es a todas las modificaciones que tenemos que hacer. La primera modificación es la identidad, como dice ahí, de lo que es el objeto. Nosotros habíamos visto en la clase pasada que cada tabla tenía que tener una primary key o una clave única, ¿sí? Y esa clave única que tenía que tener era lo que lo identificaba, era el registro que hacía único a cada uno de esos archivos. Era como el número de renglón, que no se puede repetir el número de renglón, ¿sí? Bueno, en este caso el objeto también tiene que tener algo que diga que es único, ¿sí? Tiene que cumplir con esta unicidad. Dos objetos son totalmente distintos, ¿sí? Recuerden que un objeto era una instancia de una clase. Dos instancias de clase no pueden ser exactamente iguales. Siempre hay algo que lo hace diferente. Pero muchas veces dos instancias de clase
tienen exactamente los mismos atributos. Al tener los mismos atributos podemos decir que son iguales, pero en realidad no. Hay un número interno, ¿sí?, con el que trabaja Java que hace que estos dos instancias de clase sean diferentes. Para poder trasladar estos objetos a una base relacional, nosotros necesitamos que eso que lo hace diferente esté definido en la clase, ¿sí? O sea que necesitamos sí o sí que, que ese objeto tenga un identificador único. Ese identificador único, que es, como habíamos visto en la base de datos, es la primary key, ¿sí? Esa primary key que puede ser natural, subrogada o compuesta, como hemos visto en la clase pasada, también lo vamos a tener en los objetos. Nosotros, por ejemplo, cuando hablábamos de clave natural, como yo les decía, un DNI puede ser una clave natural, también puede ser una clave natural, por ejemplo, un número de legajo de un alumno, una clave compuesta, el número de legajo y la regional del alumno, ¿sí? Porque puede ser de que con el número de legajo no me sirva porque cada regional tenga un número de legajo que sea único, entonces se puede llegar a repetir entre regional. Entonces la clave en ese caso tiene que ser compuesta. Y la subrogada es la que se genera automáticamente. ¿Vieron cuando nosotros en la base de datos poníamos ID y le poníamos autoincremental? Bueno, eso sería una subrogada. Yo la genero automáticamente. Obligo a cada uno de los registros que tenga una clave única, ¿sí? No tomo un campo o un dato que ya tiene. En objeto, ¿cómo lo haríamos? Bueno, en objeto, esta parte justamente lo haríamos, ya vamos a ver, poniéndole una anotación, pero también, o le agregamos un atributo que se llame ID a este objeto, entonces el objeto tendría un atributo más ID que si bien para la parte orientada a objeto no es un atributo que nos diga mucho, pero sí lo necesito para poder hacer el mapeo. O si no, puedo también utilizar algún atributo propio del objeto para llevarlo a este mapeo, ¿sí? Lo que les conviene casi siempre, eh, sí, por ejemplo el DNI, pero lo que les conviene casi siempre en objeto es poner esa clave autoincremental. ¿Por qué poner esa clave autoincremental? Porque esa clave autoincremental lo que nos permite a nosotros es decirle al driver o al motor de base de datos que nosotros estamos trabajando, que se encarguen ellos del ID. Nosotros como programadores, el ID ya no, lo que lo resuelvan ellos. Ponemos ciertas anotaciones en el cual le decimos la manera que queremos que se genere y nos desligamos de ese atributo. ¿Sí? Lo tenemos en cuenta por si lo necesitamos para el desarrollo, pero no va a ser algo que nos va a modificar todos los atributos de nuestro objeto. En el caso que nosotros pongamos una clave natural como ID, puede ocurrir que por alguna X razón, ¿sí?, haya un problema con ese atributo o que nosotros como programadores lo dejemos cargar dos veces y después nos salten errores en la base de datos y tengan problemas, ¿sí? Entonces, por ahí nos conviene en el objeto poner un ID que sea directamente autoincremental y le decimos al driver de la base de datos que lo maneje. Otra de las cosas también que tenemos que ver, que tenemos ese desfasaje o ese cambio y que tenemos que modificar, es el tema de la conversión de datos. Recuerden que yo en la clase pasada dije que en lo que es la base de datos tenemos el varchar, tenemos el text, tenemos el int, tenemos el numeric, o sea, diferentes tipos de datos. Cuando hablamos de Java, Java no tiene varchar, tiene string. Cuando hablamos de tipos numéricos, tenemos el int, el doble, y en la base de datos tenemos el integer, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta en la hora de mapear los datos de un lado al otro, cómo se van a ver, ¿sí? Cómo los usamos. Eh, bueno, eso va a depender de la base de datos en sí, porque hay bases de datos que ciertos tipos de datos no los trabaja o no los tiene, pero sí tenemos que tener en cuenta, bueno, a ver, voy a trabajar con Postgres. Bueno, el Postgres, el string, ¿cómo lo pasa? Ahí dependiendo, lo pasa o como un varchar o como un text, dependiendo de lo que quiera. El varchar me limita a cierta cantidad de caracteres, el text no, ¿sí? Y bueno, voy a trabajar con MySQL. Bueno, MySQL también tiene el varchar. La mayoría tienen estos datos mínimos, pero sí tengo que conocer la base de datos y conocer lo que, por lo menos, ¿no?, la estructura de los tipos de datos y lo que estoy trabajando en Java. Bien, otra de las cosas importantísimas al momento de mapear la base de datos es
la cardinalidad. ¿Recuerdan lo que era la cardinalidad que habíamos visto en la clase pasada? A ver si alguno me contesta. Está en la diapositiva, chicos, para que alguno me lo lea. La cardinalidad en realidad es cómo se relacionan, ¿sí? El número de tuplas, exacto, el número de tuplas. La cardinalidad me va a indicar a mí un objeto cómo se relaciona con otro objeto, ¿sí? Si tiene uno o muchos, recuerden que nosotros decíamos que la cardinal es la cantidad de registros que teníamos. Bueno, pero esos registros, ¿cómo se vinculaban? ¿Dónde estaba el ID? ¿En una tabla o en la otra? ¿Sí? Bien. En la programación orientada a objeto esto es mucho más flexible. Yo en la programación orientada a objeto puedo tener asociaciones, puedo tener relaciones muchísimo, digamos, más complejas que en una base de datos. En la base de datos las tengo más limitadas, ¿sí? Entonces recuerden los sets. Yo les dije que no podíamos poner en el objeto un set, digamos, en la base de datos. No podíamos poner una lista, sino que teníamos que hacer una tabla intermedia. Bueno, en la programación orientada a objetos, recuerda, eso no pasa, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta esas partes. Bien, lo que nosotros vamos a hacer, todos estos desajustes, sí, Gonzalo. Serían los foreign keys, profe, entonces, la cardinalidad. Es esa relación de foreign key entre dos tablas. Exacto, sí, 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 podríamos decir, la cardinalidad sería el foreign key que tenga cada una de las tablas. Que en orientado a objetos ya no vamos a tener el foreign key. Ahí sí, en el orientado a objetos decimos que un objeto se relaciona con otro objeto. En cambio, en la tabla decimos que tenemos una clave secundaria, que esa clave secundaria o clave foránea es la que se vincula con un ID de la otra tabla, ¿sí? En objetos ya no pensamos en eso, pero de alguna manera lo tenemos que mapear. Esa diferencia la tenemos que ver cómo la resolvemos con la programación orientada. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a trabajar con una API, ¿sí? Sí, Marcelo. Bueno, bien, ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero les voy a adelantar. En el caso de que sea herencia, uno puede optar por diferentes mecanismos, ¿sí? De traslado a la base de datos. Un mecanismo podría ser que, bueno, la herencia divido una tabla por cada, digamos, tengo una tabla por mm, cada hijo sería, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo persona y tengo alumno, profesor y maestranza que heredan de persona, opto por la metodología de hacer una tabla por cada clase. Entonces ya no tengo una tabla persona, tengo una tabla alumno, tengo una tabla personal, creo que dije, y otra tabla maestranza, ¿sí? Entonces en ese caso hago tres tablas en lugar de hacer una. Esa es una metodología. La otra metodología para trabajar herencia, yo digo, tengo una sola tabla la cual llamo persona, y esa tabla persona automáticamente la base de datos le pone un atributo que es el tipo. Entonces ahí, cuando yo mapeo esos datos a la tabla, el tipo va a ir cambiando, ¿sí? O sea, me va a decir si es de tipo persona, si es de tipo maestranza o personal. Eso se hace mediante las anotaciones, ¿sí? Nosotros podemos decir qué mecanismo vamos a tomar para poder hacer estas digamos, esta herencia. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ya te lo voy adelantando que se hace de cualquiera de esas dos maneras. Genial. Bien, para poder hacer esto, ¿qué pasaba? Nosotros por ahí teníamos que hacer un archivo enorme en donde teníamos que mapear o escribir que este campo se relacionaba con este campo, que este atributo se vinculaba con tal atributo de la base de datos. Para no hacer todo esto, existe un API que es el JPA que proporciona esos mecanismos o esas maneras de hacer fácil este traspaso de objeto a base de datos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace en sí JPA? Es crear un estándar, ¿sí? Es crear un estándar mediante anotaciones, en donde esas anotaciones yo voy a ir diciendo, bueno, a ver, este atributo es un ID.
Esto es una relación uno a muchos, muchos a uno, ¿sí? Y esas instancias, esas anotaciones son las que nosotros vamos a evaluar y vamos a ver en esta clase. Para poder trabajar con JPA necesitamos trabajar con un Entity Manager. Ese Entity Manager, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que me permite a mí? Es como un gestor. Lo que me permite es poder hacer la recuperación, la eliminación, aplicarle la persistencia a esos objetos, ¿sí? O sea, me permite manejar, manipular los objetos. Em, Todo el Entity Manager es el que conoce todo este tipo de anotaciones, ¿sí? Em, y con las anotaciones manejan todo lo que es la base de datos. El JPA no solamente proporciona digamos, como un gestor, que es este Entity Manager, que nos permite a nosotros poder utilizar o manipular los datos, sino que también nos proporciona una fácil manera de consultar esos datos, ¿sí? Porque de nada sirve que yo mapee todo como objeto, pero en el momento de consultar haga SQL, ¿sí? Entonces, el JPA me proporciona, ¿sí? Un lenguaje que es muy parecido al SQL, que también se llama JPQL, ¿sí? Eh, que nos evita tener que escribir el SQL básico que siempre venimos trabajando o conociendo y que me sirve para seguir pensando en objetos. Eso es todo lo que nos proporciona y lo vamos a ir viendo, ¿sí? Lo vamos a ir viendo a medida que vayan pasando las clases. Bien. El Hibernate es un modelo objeto relacional, ¿sí? Que implementa justamente este framework que es el JPA. Vieron que yo nombré que está Hibernate. Bueno, Hibernate es justamente un manejador de modelado a objeto relacional. Existen dos tipos de Hibernate, el Hibernate Core y el Hibernate XML. El Hibernate XML era, digamos, era no, yo digo era porque yo ya no lo uso más, pero digamos sigue existiendo. Es un XML en donde yo voy a ir ahí definiendo cada una de mis clases, definiendo mis atributos, y eso es lo que me hace el mapeo. Con el Hibernate Annotation lo que hace es saca mucho de lo que es el XML y simplemente con anotaciones arriba de las clases lo que nos permite es lograr hacer ese mapeo, ¿sí? Vamos a ver algunas de las anotaciones más importantes que tenemos que saber para trabajar con este Hibernate, ¿sí? Lo primero que tenemos que decirle en todos los objetos es que son entidades que se van a mapear. Si el objeto no le decimos que es una entidad de la base de datos, recuerdan lo que era una entidad de la base de datos, la entidad era la tabla, ¿sí? Si yo no le digo que el objeto va a ser una entidad, ese objeto no se va a mapear a la base de datos, o sea, no se va a crear la tabla esa en la base de datos. ¿Cómo le digo eso? Simplemente, nosotros tenemos definida la clase con el nombre de la clase, arriba le ponemos el @entity. El @entity lo que me permite, ¿sí? Es decirle, bueno, ese objeto empleado va a ser una tabla, ¿sí? Eh, Ahí dice importante, una entidad no necesariamente es una tabla en el modelo de datos, exacto, porque no, el @data, claro, pero Luis, pero el @data era para el Lombo, el @data le permitía a la librería Lombo hacer los get y los set, es como que le daba la instrucción para hacer los get, los set, los constructores, perfecto. El @entity lo que me está diciendo, o lo que le está diciendo a la base de datos es que va a ser una entidad, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, entidad es tabla, sí. Cuando yo le pongo @entity es tabla. Si yo no tengo ese @entity, no voy a poder crear la tabla en la base de datos. Pero ¿por qué está esa anotación importante ahí que dice una entidad no necesariamente es una tabla en el modelado de datos? Justamente por lo que hablé de la herencia, ¿sí? Si yo tengo que heredar, ¿sí? Si yo tengo que hacer las tablas que me permiten a mí tener la herencia, ¿qué es lo que voy a hacer yo? La clase persona va a tener el @entity, pero si mi metodología de herencia es hacer una tabla por cada clase, no voy a tener la tabla trae persona, sino que voy a tener la tabla alumno
personal y maestranza. Entonces, ese arroba entity tiene que estar en persona, pero no me va a crear necesariamente la tabla, ¿sí? Para eso le tengo que poner el arroba tabla y ponerle el nombre. Pero sí me dice que va a tener que ser mapeado, mayormente a una tabla, pero no necesariamente, ¿sí? Es un juego de palabras. No es necesario siempre que sea una tabla, por ejemplo, en el caso de la herencia. Sí, ¿por qué? Porque este arroba entity me especifica que es una entidad. Y al ser una entidad necesita estar mapeada. Entonces, tanto las clases, las hijos, como la clase padre tiene que tener el arroba entity. En resumen, todo lo que ustedes tengan en su proyecto que quieran que se mapee o que se guarde en la base de datos, tiene que llevar el arroba entity arriba de la clase, ¿sí? A ver. Tengo que mapear todas las clases que tengo en mi proyecto y a veces sí, a veces no. A veces hay clases, por ejemplo, las clases auxiliares que utilizamos para armar los reportes, que no necesitan ser mapeadas. ¿Sí? Simplemente las trabajamos como una clase auxiliar que las utiliza el Jasper o el repositorio que tengamos de reportes. Las clases que quiero persistencia, exacto, Cristian. Todo lo que yo quiero que se guarde en la base de datos, ¿sí? Que se persista, tiene que tener el arroba en, ¿sí? Esto es muy importante. Si nos olvidamos el arroba entity, por más que le digamos en el archivo que la vamos a mapear, no encuentra el arroba entity y no la mapea a la base de datos. Ahora sí, es lo que les digo, que para que sea una tabla, ¿sí? Para específicamente que sea una tabla en la base de datos, necesito ponerle el arroba tablet, ¿sí? El arroba tablet me indica a mí, esperen que vamos a aceptar acá, el arroba tablet me indica a mí que va a ser una tabla justamente, o sea, el entity que se va a persistir, el arroba tablet que va a ser una tabla. Y ahí, fíjense en la anotación, yo tengo entre paréntesis un atributo que es el name, ¿sí? Que dice name igual y el nombre que yo le quiero dar a la tabla. ¿Por qué está este name? Si yo no tengo ese name, ¿se crea la tabla? Sí, se crea la tabla. ¿Y qué nombre se le pone? Se le pone el nombre de la clase, ¿sí? Entonces, si yo no tengo el atributo name, el JPA automáticamente toma el nombre de la clase. Es importante ponerle el name y sí es importante ponerle el name, porque a veces nosotros simplificamos algunos nombres de las clases, los simplificamos. Este name de acá es el que conoce el administrador de base de datos. Este nombre de la clase es el que maneja el desarrollador, ¿sí? Entonces, si yo acá le tengo empleado y acá a la tabla la llamo, no sé, persona, para el desarrollador siempre va a trabajar con empleado, ¿sí? Si quiere guardar, va a guardar empleado. Si no pones el arroba table, en realidad no le estás diciendo que eso va a ser una tabla, ¿sí? Con el entity, en realidad te lo va a mapear, pero necesitamos decirle que va a ser una tabla precisamente, ¿sí? No sé cuándo, porque no recuerdo, ya después ahí me fijo. Cuando hacemos una herencia, creo que como le ponemos que la tabla va a ser una tabla por, en el caso de que usemos esa metodología, el arroba entity de la primer, digamos, de la que hereda no se mapea. Pero eso se los tengo que verificar, chicos. Se lo tengo que verificar porque la verdad que hace mucho que no hago el mapeo así, porque uno ya los tiene establecidos, entonces como que se olvida de ciertas cosas. Se los verifico para después, pero creo que si en el caso de la herencia no hace la tabla. En el caso de las bases de datos, sí, en todas las tablas van con minúsculas, sí, es una regla establecida. Y las clases, todas empiezan con mayúsculas. A ver, si yo defino una clase con minúsculas, ¿se va a crear? Sí, se va a crear, pero en realidad todas las clases es con mayúscula y todas las tablas son con minúsculas, ¿sí? Más que nada es por el tema de lo mismo que mayormente en las tablas se separan con guiones, no se separan con una letra mayúscula en el medio, ¿sí? Son normas establecidas, porque si ustedes se van a encontrar con una base de datos, van a ver que todas las tablas están con minúsculas.
Por ahí se encuentran que no, chicos, por ahí van a un lugar a trabajar y se encuentran que las tablas están con mayúsculas. ¿Funciona igual? Sí, funciona igual. No es que te van a decir que no funciona, pero por una nomenclatura, para que todos los programadores nos entendamos, se trabaja en la base de datos con minúsculas y en las clases la primera con mayúsculas. Pero es una cuestión de nomenclatura, no es que no anda. Bien, otra de las cosas, perdón, volvamos a esto. Cuando yo pongo el arroba table, ¿sí? Se va a crear la tabla y la tabla esta se va a crear con todos los atributos que yo tenga, ¿sí? Es decir, cada atributo va a pasar a ser parte de un campo, ¿sí? Entonces, la tabla empleado va a tener todas las columnas según atributos que yo tenga empleado. Pero también con las columnas, si no le ponemos nada, se pone exactamente igual. Pero si nosotros le ponemos a cada uno de los atributos una anotación que es el arroba column, lo que me permite el arroba column justamente es especificar el nombre que va a tomar la columna en la base de datos. No solamente el nombre. También puedo especificar el tamaño que va a tener esa columna, ¿sí? Y también hay algunas anotaciones, por ejemplo, el arroba transition creo que es, lo que me hace es que ese atributo no me lo persiste, porque es transitorio, ¿sí? Entonces hay un montón de notaciones que me permiten jugar, por decirlo de alguna palabra, digamos, para decirlo simple, con los atributos de las clases. O sea, claro, con esto desde NetBeans armas la tabla directamente, porque ya no te preocupas en hacer la base de datos y después tener que en NetBeans crear todas las clases. Con esto directamente uno, sí tenés que hacer un poquito más de trabajo en NetBeans, en Eclipse o en el IDE que sea, poniendo las anotaciones, pero es mucho más rápido, ¿sí? Bien, entonces, esperen que voy a correr acá. Ahí. Entonces, cada uno de los atributos, sí, Marcelo, justo corrí, creo que sos vos, Marcelo, que me levanta la mano, sí. Ahí te respondo a lo que me preguntaste. Carola, el presente no se puede dar en la clase porque está mal la fecha, ¿sí? Eso ya no lo puedo modificar yo. Pone los que entraron recién, que no pudieron dar el presente, pongan acá en el chat el nombre, apellido, nombre y pongan presente. Entonces yo después busco en el chat todos los presentes y se los agrego. Ahí respondo a tu pregunta, Marcelo. Si ustedes ya tienen la base de datos, ¿sí? Y ustedes la tienen que relacionar con NetBeans, lo que nosotros necesitamos hacer es que saber, digamos, NetBeans en realidad necesita saber si esa tabla está o no está y si esos atributos están o no están. Y en el caso que no esté, lo tiene que actualizar. Si nosotros no le ponemos las anotaciones en el NetBeans, no le ponemos el arroba entity, el arroba table, lo que no va a hacer, digamos, Hibernate o el JPA, ¿qué es lo que va a hacer? Va a preguntar o sea, si no tiene el arroba entity, no va a preguntar si esa tabla está. Cuando quieras guardar esa tabla, no la va a poder guardar porque no tiene, no dice que es una entidad, ¿sí? Ahora, si lo que vos podés hacer, vos decís, bueno, pues yo ya tengo la base de datos armada, listo, pero si vos tenés los mismos objetos y le pones las anotaciones, si tenés, cuando le agregues algún atributo, vas a poder actualizar la base de datos, ¿sí? O vas a poder, en este caso, si vos querés consultar algún dato o algo, hacerlo con Hibernate, necesitas tener las anotaciones para que Hibernate sepa a qué clase va, ¿sí? Pero no es que o tenemos las anotaciones o no las tenemos, pero no podemos tener una parte y una parte. Si la clase no tiene la arroba entity, no es una entidad persistente para Java, ¿sí? Y si no tiene el arroba table, no es una tabla en sí, ¿sí? El arroba column podemos evitarlo, si no la ponemos se arma un varchar con el nombre ese.
Sí, ahí como dice Francisco, con el arroba entity directamente le damos entidad, pero no siempre, o sea, en realidad el arroba entity te da, te arma la tabla, te arma sí, exactamente, con el arroba tabla vos le das ese nombre particular a la tabla. Pero ¿qué pasa? Cuando uno está tratando de trabajar con herencia, bueno, no sé cómo manejarás vos la herencia, ¿no? En particular. Pero en ese caso sí, porque tenemos que decirle que en realidad no va a ser una tabla esa clase, sino que va a ser como una herencia de otra tabla. Entonces, por eso en la primera diapositiva decía que una entidad no necesariamente es una tabla, ¿sí? Lo que vos me estás diciendo con eso, vos pones arroba entity y automáticamente crea la tabla. Sí, la crea la tabla, pero no necesariamente siempre es así. A veces nosotros no queremos que esa clase sea una tabla, sino que sea un tipo de dato de otra tabla. Sí, ya lo vamos a ver cuando veamos la parte seguramente de mapeo de herencia. Pero sí, tenés razón, si uno pone arroba entity solo, te crea la tabla con ese nombre, ya está. Y si queremos un nombre específico, le ponemos el arroba tabla. Pero personalmente es conveniente que pongan el arroba entity y el arroba tabla para que se acostumbren a que, bueno, esta entidad la estoy mapeando como una tabla. Ya vamos a ver, Darian, cuando veamos la parte de herencia, ¿sí? Porque si ahora vamos a ver esta parte básica y si no, digamos, los voy a marear si vemos la parte de herencia ahora porque es poner un montón de anotaciones más, ¿sí? Pero ya ahí lo vamos a ver cuando vemos la parte de herencia, qué es lo que va, porque no solamente es esto, sino que también son los ID y un montón de cositas más. Bien, entonces con el arroba column manejamos cada una de las columnas, cada uno de los atributos. Podemos poner el nombre o también le podemos poner alguna otra cosita. Así ya vamos a ver algún dato. Si no le ponemos ningún dato, si ese arroba column no tiene este name nombre, es lo mismo ponerle la anotación que no ponérsela, les va a tomar este nombre de acá, ¿sí? Ahora, vamos a la parte importante. La parte del, todo es importante, pero esto es la clave primaria, la que le da una unicidad, ¿sí? La que le hace único a este objeto. Como ya les dije, si no lo tenemos, le tenemos que poner, aparte mismo van a ver que el JPA se los propone, les dice que si es una entidad necesita tener un ID. Entonces automáticamente les dice que tiene que tener el ID y ustedes lo ponen y les va a escribir automáticamente esto. El ID tiene que ser un entero, ¿sí? Mayormente con el nombre ID. Sin ID, exacto, sin ID les va a tirar un error, pero es una cuestión de metodología del JPA, ¿sí? Para saber que esa tabla tiene un valor de unicidad. Ese valor ID arriba tiene que tener la anotación arroba ID. Si no tiene la rotación arroba ID, chicos, no se los va a tomar como un ID. Va a ser una columna de entero que se va a llamar ID y les va a seguir tirando el error. Entonces, sí o sí, esta estructura que ustedes ven acá es la que tiene que tener todas sus clases, ¿sí? Es decir, tiene que tener una arroba entity, tiene que tener una arroba table y el nombre de la tabla, y tiene que tener el arroba ID, este arroba column lo podemos obviar, solamente arroba ID y private in ID. En realidad, Luis, si esta clase tuviera más atributos, el ID es el ID, ¿sí? Es decir, vos tendrías private in ID y abajo podrías tener private string nombre, private int DNI o string DNI, private string teléfono, ¿sí? Podrías tener un montón de atributos, pero sí o sí va este atributo. O sea, esto de acá cópienselo, hagan una captura de pantalla o lo que sea, pero este ID tiene que estar. En realidad te propone como una buena práctica, sí, porque en realidad eso te lo propone el JPA, muchas cosas de los que el IDE les propone es buena práctica. Las buenas prácticas, ¿qué es lo que son, chicos? Nos permiten a nosotros hacer un código más legible, más lindo, con menos probabilidad de errores. Cuando nosotros utilizamos el JPA y no le ponemos el ID, te propone poner directamente un ID, un atributo ID, así, private int ID.
Listo, de esa manera, ¿sí? No, no es que te pone ID empleado, ID. Yo sé que ustedes por ahí están acostumbrados con las bases de datos a poner ID y el nombre de la tabla a la que se refiere, pero en realidad no sería necesario. Van a ver que el JPA les pone private int ID y arriba tienen el arroba ID, ¿sí? El arroba column no sería necesario, pero sí esta estructura es importantísima que la conozcan, ¿sí? Que la conozcan y que la sepan. Bien. Y acá nos viene una anotación que tiene un montón de cosas, un montón de importancia, ¿sí? Importancia y un montón de cosas. Es la estrategia de cómo se van a generar esos valores ID, ¿sí? Es importante, y esto sí, también se los van a poner cuando ponemos el arroba ID, la manera de generar ese ID, ¿sí? Si ese ID se va a generar secuencialmente, automáticamente, si va a ser identity. ¿Por qué digo todas estas cosas? Porque depende de la base de datos, el generate value cambia o se modifica. Por ejemplo, en el Postgres tiene una manera, una estrategia para generar ID en las tablas, ¿sí? Yo cuando hablo de Postgres hablo de base de datos. O en las tablas, cuando uno genera el ID, hay una manera de generar un ID que es identity. Y ese identity directamente es una manera en particular que lo hace Postgres. Pero en realidad otras bases de datos no la tienen. Pero sí todos tienen, por ejemplo, el secuencial. El secuencial sería el autoincremental, ¿sí? Entonces directamente le ponen abajo de la anotación arroba ID, ponen arroba generate value y entre paréntesis la estrategia y el generador que usan, ¿sí? Para ver esta estrategia y estos generadores que usan, hay miles, pero todo va a depender de la base de datos que, va, miles no, son pocos, no, no son miles. Van a ver cuando pongan estrategia y les va a aparecer las estrategias que tienen. Y esto va a depender de lo que tengan que hacer y de qué base de datos vayan a trabajar, ¿sí? Este generate value es muy importante y lo vamos a ver en el momento de la herencia. ¿Por qué? Porque en el momento de la herencia, este generate value puede decir, bueno, genero un ID único por cada hijo o genero un ID eh, general para la clase que hereda. Y, por ejemplo, persona tiene el ID 1 y alumno tiene el ID 1, personal tiene el ID 2, maestranza tiene el ID 3, persona tiene el ID 4. O sea, el ID 2 y 3 en la tabla persona no están. ¿Por qué? Porque los tiene la otra tabla que hereda, ¿sí? Entonces, la manera de generar el valor, ¿sí? Ese ID, es diferente dependiendo qué estamos haciendo, si solamente estamos persistiendo una tabla básica, digamos, un objeto básico, o si estamos persistiendo un objeto heredado. Y también depende de la base de datos con la que estemos trabajando, que algunas bases de datos me permiten ciertas estrategias y otras no. Eso cuando definamos qué base de datos es y qué estamos haciendo en el modelado, vemos qué vamos a ir poniendo ahí. Sí, Gonzalo, veo que te levantas la mano. Sí, gracias. Con esta anotación entonces el ID se genera desde el código, ya no se genera desde la base. Exactamente, se genera desde el código. O sea, lo que nosotros estamos haciendo acá es estamos generando la base de datos, pero desde el código. Exacto, sí, sí, Georgina. O sea, digamos, con estas anotaciones nos olvidamos de todo, de crear la base de datos. Ya no pensamos más en base de datos, estamos pensando como desarrolladores en código. Y la base de datos que se encargue el administrador de base de datos. Bien, ahí dice Francisco, podría ser generation tipo identity, exacto, pero no todas las bases de datos lo toman, Francisco, a eso. Te lo digo por experiencia propia, que yo tenía siempre el generation type identity y tuve problemas cuando migré de base de datos. No recuerdo ahora cuál era la que tomaba, pero tuve problemas. El mapeo genera todo, exacto. El mapeo, o sea, yo me olvido de la base de datos, no abro más la base de datos y lo único que hago, me concentro en el código, ¿sí? Eso es lo que hace el mapeo.
Bien, a ver, acá pregunta algo que no te voy a mentir, Luis, si se hace. Luis dice, ¿podríamos poner los atributos en la clase y después tocamos la base de datos y modificamos? Sí, se hace. Uno por ahí pone ciertas cosas en el mapeo y después va a la base y toca, pero está mal, porque sí, se generan conflictos. Empiezan a generarse conflictos cuando yo quiero traer algún dato. Por ejemplo, yo me di cuenta que no le puse a empleado, no le puse un estado y le quiero poner un estado 0 1 para saber si está eliminado o no. Voy y se lo pongo en la base de datos. Bueno, pero cuando traigo los datos con el JPA, me empiezan a dar error que no coinciden las cosas, no coincide, que no coincide ahí porque tengo un dato de más que en realidad nunca lo mapeé, ¿sí? Entonces nunca lo puse en mi código. Entonces ahí empiezan los conflictos. O lo mismo, que creo el ID y después voy a la base de datos y le pongo que sea autoincremental. Y entonces, ¿para qué le pusimos la estrategia acá? Entonces tenemos problemas cuando generamos uno nuevo. Entonces hay que decidir algunas cosas, ¿sí? Y eh, hay que tratar de, de ser eh, organizados en cómo trabajamos, ¿sí? Entonces, exacto, ¿mapeo o no mapeo? Estamos como, no sé si ustedes vieron la película Karate Kid, que donde le dicen a Daniel San es malo carácter o bueno, como que o hace karate o no hace karate. O sea, buen karate o malo karate. En el medio, no. O bien o mal. Bueno, no me acuerdo exactamente la frase esa. Acá estamos igual. O mapeamos o no mapeamos. Si vamos a trabajar con mapeo, tenemos que ser conscientes de que primero modificamos nuestro código. Y la base de datos no se toca. Si tengo que modificar algo, lo modifico del código. ¿En qué momento puedo ir a la base de datos? ¿Qué es lo que pasa en la vida real? En realidad, nosotros tenemos clases, ponemos relaciones, ponemos cosas, ya vamos a ver ahora en las relaciones. ¿Y qué pasa? Esas relaciones se pueden llegar a romper. O sea, ¿en qué sentido digo se puede llegar a romper? O sea, yo me doy cuenta que puse una relación que era uno a uno, pero en realidad es uno a muchos. O le puse uno a muchos, pero en realidad quiero mapearlo al revés. Quiero que sea, que la relación no esté en una clase, sino en la otra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Directamente voy a la base de datos, elimino la relación esa en la base de datos y actualizo desde el código. Ya lo vamos a ver, ya vamos a ver una parte práctica para que ustedes vean eso, ¿sí? Gracias por la info, Francisco. Ahí dice otra forma para usar el ID para generarlo también. Eso no lo probé, pero ya lo vamos a estar probando, Francisco. Muchas gracias por la info. Bien, entonces, vamos a seguir con esto de acá. Vamos a la parte relaciones, ¿sí? Ahora sí, vamos a ver cómo relacionamos o cómo mapeamos dos objetos o más. Luis dice una pregunta más. Cada clase que armamos empleados, habitaciones, cada una de ellas sería una tabla y los atributos serían columnas. Pero ¿dónde armo? Bueno, si ya se me están yendo, ya se me están yendo. En realidad, la base de datos, la creación de la base de datos se tiene que hacer en el motor de la base de datos. Si yo en el motor de la base de datos tengo que decirle si esta base, o sea, lo puedo hacer con un script, un SQL desde el código y listo. Pero si no, yo tengo que decir, bueno, a ver, yo creo una base de datos para tener la configuración de mi motor de base de datos. Y después, en el archivo de configuración, que ya lo vamos a ver, que pueden ser un XML, puede ser un property, puede ser un persistence o lo que sea, en Application Property, exacto. Ahí yo lo que le voy a decir es cómo se llama la base de datos y cuál es el usuario, la contraseña y que lo actualice o no, ¿sí? Pero la base de datos directamente le podemos poner que lo cree directamente, ¿sí? Exacto, exacto. Bien, bueno, entonces, vamos a la parte de anotación, ¿sí? ¿Cómo hago para vincular una clase con otra? Por ejemplo, habíamos dicho en la clase pasada que teníamos alumno y domicilio. Bueno, ¿cómo vinculo ese alumno con el domicilio? Habíamos dicho que alumno conocía el domicilio, así que la relación era uno a uno entre dos entidades. Entonces, al objeto alumno le voy a poner el objeto domicilio. Y a ese objeto domicilio le voy a poner la anotación one to one, ¿sí? ¿Qué,
¿Qué pasa con esto? En la base de datos, ¿sí? Yo no ponía el objeto domicilio, sino que ponía el ID, que era el que me lo relacionaba, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer acá es ponerlo o ponerle, en el caso, la anotación directamente de que sea eh, la relación es, ¿sí? Ya vamos a ver ahí que dice que la entidad que posea una foreign key a nivel tablas debe estar acompañado por una arroba join column. Eso es en el caso de que yo no mapeo objeto a objeto, sino que tenga en algún objeto una foreign key, que en realidad me debería olvidar de eso porque debería decir un objeto se relaciona con otro objeto. Y después, bueno, vemos eh, cómo la armamos. Eh, bien. Estoy leyendo, pero porque no me quiero ir, me quedé ahí, ahí te contestaron, Luis, es que no vas a la base de datos desde el IDE, exacto, sí, armas una configuración de conexión, se pueden hacer de un montón de maneras, Cristian, no hay una sola manera, ¿sí? O sea, uno lo puede hacer desde la configuración de la conexión, lo puedes hacer desde la base de datos, lo puedes hacer desde un script, hay muchas maneras para poder hacer la base de datos. A lo que vamos con esto es que nos olvidamos, o sea, nos olvidamos de crear la base de datos, ¿sí? De armar todo eso directamente. Lo único que hacemos en el código lo vamos vinculando. Bien, no hay una sola forma, ni hay una buena ni una mala, ¿sí? Se puede hacer de cualquier manera. Eh, bien, bueno. ¿Cómo ponemos este one-to-one, sí? Directamente lo que ponemos es de esta manera. El arroba entity, el arroba table, ponemos que es una relación uno a uno, y en este caso es porque yo le quiero decir que tenga una foreign key, pero si este join column no se lo ponemos, si directamente le podemos poner el mapb, es decir, a qué entidad se relaciona y es lo mismo, ¿sí? Fíjense, de que acá yo tengo que empleado, le voy a decir que la relación tiene una dirección, ¿sí? Y acá en dirección le estoy diciendo que lo voy a mapear con empleado. En este caso puntual yo estoy obligando, ¿sí? A empleado con el join column, estoy obligando a que tenga una clave foránea directamente con el dirección ID, ¿sí? Fíjense en que yo les digo que empleado le arme una columna, dirección ID, donde se referencia al ID de qué objeto, de dirección. Y acá directamente, directamente lo que le digo es que dirección se va a mapear con empleado, ¿sí? Y que en este caso, fíjense que yo digo mapped dirección. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que empleado es el que tiene la dirección. Si yo esto no lo pongo, si yo acá pongo one to one y acá le pongo private direction, simplemente, y no le pongo el join column, el mapeo lo hace igual, ¿sí? Sí le tengo que especificar acá de qué clase, ya lo vamos a ver ahora en un ejemplo, ¿sí? Como esto es para poner exclusivamente el foreign key, pero nos tenemos que acordar o tener en cuenta que esta tabla se vincula con un foreign key. Si directamente le ponemos arroba one to one y el nombre de la clase, automáticamente también me lo vincula de la misma manera, ¿sí? O sea, van a ver que me hace el vínculo igual. Bueno, es que eso es lo que yo les decía, eso es lo que yo les decía en la clase pasada. Uno a veces da algunos ejemplos en clase como para que ustedes entiendan la relación, pero en la vida real es otra el contexto, ¿sí? ¿A qué me refiero que es otro el contexto? En el caso de que vos me decís si dos empleados viven juntos, sí, y en el caso de alumno era lo mismo, si son grupos familiares van a tener direcciones iguales, bueno, ahí tendríamos que armar el grupo familiar. En este caso sería lo mismo. Eh, es como para un ejemplo, nada más. En la clase de dirección hay que decirle a quién se relaciona. Claro, exactamente. En la clase de dirección yo le tengo que decir a quién está mapeado. Les voy a mostrar, ¿sí? Para que ustedes vean lo que les digo. Denme un minutito. Acá tenemos.
Denme un segundo, ya ahí les hablo. Que no les quiero dar un código que no... bueno, porque ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva, pero no importa, se los voy a mostrar igual. Me voy a adelantar a código, pero quiero mostrarles. Miren, por ejemplo, yo acá estoy diciendo, ¿sí? Que tengo una relación uno a uno, ¿sí? Y le estoy diciendo con qué entidad la estoy relacionando, ¿sí? Entonces le estoy diciendo que la estoy relacionando con el objeto color. Bueno, ya vamos a ver esto a qué se refiere con cascada, ¿sí? Pero yo le estoy relacionando que es el objeto color, ¿sí? Esto es una de las cosas que yo puedo hacer con la anotación. No le estoy poniendo ni un join ni un foreign key. Y esto automáticamente en la tabla me hace la relación con la clave primaria. En este caso, por ejemplo, la arroba column, fíjense en que yo les puse otra definición que es el column definition, que le pongo el tipo de datos. Si yo acá no le pongo que es un text, automáticamente me hace este código, me lo hace como un varchar de 255. Entonces, por eso yo le pongo que esta definición que me lo tome como texto. Entonces, me utiliza lo que necesita, ¿sí? En este caso, fíjense bueno, que está extendiendo de artículo, ¿sí? Artículo venta que extiende de artículo, y yo acá en esta tabla, artículo venta, fíjense en que no tengo el ID, ¿sí? Yo tengo otros objetos, pero no llego a tener el ID. ¿Y dónde tengo el ID? Acá es donde estoy usando herencia, que ya después lo vamos a ver, que si yo me voy al artículo, yo le estoy diciendo qué tipo voy a utilizar la herencia. Así que voy a hacer una tabla por cada uno de los hijos que herede. Y ahí sí tengo el tema del ID y cómo genera el ID, ¿sí? Y de qué tipo y cuál es la estrategia. Eso simplemente para que lo vean, para que vean cómo se relaciona en el código, ¿sí? Sí, es mucha información. Por eso no quería mostrarle código directamente, quería seguir con las diapositivas, pero me ganó más fuerte que yo, porque a veces las diapositivas no tiene todo lo que uno le quiere mostrar. Bien, bueno, entonces, venimos acá, seguimos en las diapositivas, vamos despacio. Tenemos el arroba one to one, ¿sí? Que lo que me permite decir que la relación es uno a uno, ¿sí? No, es que los quiero asustar, chicos, que a mí me parece que lo ven más claro en el código. El tema es que quizás el código tiene muchas cosas que por ahí todavía no vimos. Así que vamos despacio, vamos despacio. Vamos por parte, dijo Jack. Entonces, seguimos acá. La relación one to one. No necesariamente por eso a lo que iba, Luis, a lo que iba recién, por eso les mostré el código ese. No necesariamente tienen que poner la arroba, ya un column. Quizás esto es por ahí meter más información o acordarse más de cosas que simplemente con una arroba one to one y le ponen el target name, es decir, a qué lo mapean y ya está, se los hace también solo. No hay problema por eso. La otra relación que teníamos es el de many to one, ¿sí? Que nos especifica que la relación es uno a muchos, ¿sí? Un objeto tiene muchos de otros. Y acá dice, no es necesario acompañar esta anotación con el arroba join column. En realidad en la otra tampoco, ¿sí? Pero puede ser, dice que puede ser recomendable. Esto depende cómo uno programe, ¿sí? A veces lo que es recomendable para mí no es recomendable para ustedes. Y los chicos que seguramente están programando, mismo Francisco, que por lo que veo tiene experiencia en lo que es programación, puede decir, bueno, pero yo lo hago de esta manera, y sí, yo lo hago de otra, ¿sí? Si no es que en realidad la tabla intermedia se genera cuando yo tengo un set, digamos, una relación, digamos. Acá yo no estoy, cuando yo acá estoy diciendo many to one, entonces el sector, como la relación es, el que tiene uno es el que está a la derecha, o sea, sector, empleado, ¿sí? Tiene un solo sector. Pero este sector puede estar en muchos empleados, por eso la relación es many to one. Entonces, a empleado automáticamente me pone el ID sector, ¿sí? O sea, me pone en la tabla, me lo vincula con el ID sector. No es que me hace una tabla intermedia, porque la relación no es many to many, es many to one. Entonces, siempre cuando es many to one, ¿cómo la tienen que leer? Y empleados son muchos.
pero sector es uno, o sea, el empleado tiene un solo sector y este sector tiene muchos empleados, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos hacer la relación. Ahí uno de los compañeros pasó algo que puede ser interesante, ¿sí? Eh, que por ahí les puede servir. Y mayormente todo lo que, Gonzalo, muchísimas gracias por lo que pasaste. Eh, Mayormente toda la información está en inglés, Luis. Podemos poder traducir en la página, pero la información muchas veces está en inglés. En la asistencia, Gustavo, ponela en el presente en el chat porque la fecha está mal en, ahí en el coso. Otra cosa, chicos, el lunes que viene es feriado. ¿Ustedes se conectan igual? ¿Quieren tener clases igual? Yo no tengo drama, pero yo no sé eso. Bueno, después del recreo, cualquier cosa, ahora hacemos 5 minutos y me hacen el... Yo no tengo drama, yo no tengo problemas por el feriado. Listo, entonces listo, ya tres me dijeron que sí, ya está, vamos, hacemos igual. Listo, genial. No hay problema. A mí me gusta dar clases, así que yo feriado, sin feriado, yo no tengo problema. Eh, Bien, bueno, volvamos acá. La relación many to one, ¿sí? La relación many to one, yo le pongo que va de uno a muchos, podemos ponerle el join, pero no es sí o sí obligatorio, ¿sí? Está, genial. Bien, ahora, ¿qué pasa, sí? Cuando yo lo tengo que poner al revés, el one to many, ¿sí? Es decir, que sería al revés, sería que empleados tiene, perdón, qué sector tiene muchos empleados, porque esto es lo que nos está diciendo la relación, ¿sí? La many to one nos dice que, acá nos está diciendo que un empleado, el empleado tiene un solo sector y ese sector puede tener muchos empleados. Pero al revés, la relación uno a n especifica al revés, ¿sí? Es la inversa del many to one, es al revés esto, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos en código? En realidad, para hacerlo al revés en código, ahí sí utilizaríamos el join el join, ¿sí? Fíjense en que acá, para hacerlo al revés, ahí sí estaríamos utilizando esto, ¿sí? O sea, podemos hacerlo de dos. O hacemos nosotros la clase intermedia, como habían, ¿se acuerdan que la clase pasada yo les dije que la base de datos hace una tabla intermedia? Bueno, en este caso nosotros podemos hacer la tabla intermedia o si no, trabajar con el join. Y ahí es donde viene la importancia del join, ¿sí? Cuando tenemos la relación uno a muchos, porque acá sí le tenemos que decir que en esta clase de fichaje va a tener, o sea, en este caso empleado tiene una lista de fichajes, ¿sí? Bueno, entonces le tenemos que decir que ese empleado, ¿sí? Un solo empleado puede tener muchos fichajes. Entonces ahí sí es importante el join para especificarle al fichaje que va a tener la columna de empleado, a qué empleado se refiere, ¿sí? Entonces cuando la relación es al revés, perdón, el many to many era la tabla intermedia, me estoy confundiendo, yo se me mezclaron las anotaciones, me fui. Em, Cuando yo quiero decirle que una lista o un set que yo tengo en mi clase objeto va a estar relacionado con un dato, ahí sí es importante el join, ¿sí? Porque si no pongo el join, fichaje no va a tener la clave foránea de empleado, ¿sí? Entonces, depende cómo modelo, a veces es necesario y a veces no es necesario ponerle el join column. No siempre es obligatorio. Todo depende del modelado, ¿sí? A veces hay maneras en que uno modela que no es necesario, y otras que sí. En este caso, fíjense que yo si yo lo quisiera hacer al revés, si no quisiera poner este join acá, ¿cómo haría? Y a la clase empleado solamente le pongo one to many, pero acá, en la relación many to one, sí le pongo el join, ¿sí? Acá se hizo un poco el lío. Vamos a volver para atrás las diapositivas para que vean la diferencia entre el many to one y el otro. En el many to one, ¿sí? No es necesario ponerle join porque yo sé que este empleado tiene un solo sector, ¿sí? Ahora, Sandra, te voy a pedir que me pongas nombre y apellido, porque a mí me queda el nombre que ustedes se ponen en el, bueno, acá en el Zoom y no sé bien después a quién se lo tengo que vincular.
Bien, entonces, en el many to one yo no necesito ponerle el join. Si se lo pongo de costumbre, bueno, pero no necesito ponerlo. Y entonces el empleado va a tener un solo sector. O sea que acá voy a tener el ahí. Pero en el one to many, que es al revés, fíjense que el empleado, ¿sí? Tiene una lista de objetos. Esta lista de objetos o lo puedo vincular así o le puedo decir, la relación de empleado es one to many y acá, fíjense en que se lo puse al revés, many to one, ¿por qué? Porque fichaje tiene un solo empleado y ahí sí le puse el join para poder mapearlo acá como one to many, ¿sí? Para que la relación sea bidireccional, ¿está? Entonces, de esa manera, yo puedo tener la relación bidireccional en las dos clases. No siempre se necesita tener en las dos clases. ¿Sí? A veces solamente con que lo tengamos en fichaje es suficiente, no necesito tener en empleado una lista, porque lo puedo sacar directamente filtrando de fichaje todos esos empleados, y a veces sí necesito tener una lista particular de fichajes, serán los fichajes activos o por ejemplo las materias aprobadas, ¿sí? Entonces a veces sí es necesario tenerlo y a veces no, depende el modelado. Y ahora sí vamos con el many to many, ¿sí? El many to many. ¿A qué nos referimos con el many to many? Cuando tenemos una relación de muchos a muchos. ¿Cómo especificamos esa relación de muchos a muchos? En este caso, eh, puede ser en cualquiera de los dos, ¿sí? Habíamos dicho que puede ser tanto en una clase como en la otra, ¿sí? Puede ser bidireccional. Vamos directamente a la anotación, al código, ¿cómo lo podemos plantear? Fíjense que en este caso yo tengo que empleado, ¿sí? Tiene many to many, voy directamente al objeto rol, ¿sí? Un empleado tiene muchos roles. Si yo quiero hacer la tabla intermedia, lo que tengo que hacer es poner la anotación @joinTable, ¿sí? Con el @joinTable lo que hace es hacerme esa tabla intermedia que fíjense en qué es lo que tiene. Tiene los dos ID, empleado y rol. No, no es necesario el Mapped Bit. Puede ser el Mapped Bit o el Target Bit, pero no es necesario ya directamente cuando ponemos el @join. A veces el IDE te lo propone como una buena práctica, ¿sí? Pero no es, te va a andar igual. Bien, si es lo que te entendí, creo que sí. Pero con el código, ya vamos a ver con el código, ahí va a ser más fácil ver qué anda y qué no anda. Bien, entonces, cuando tenemos una relación muchos a muchos, acá podemos optar, es lo que me había adelantado en la diapositiva pasada, podemos optar por hacer nosotros el objeto intermedio en Java que se llame empleado rol o rol del empleado, ¿sí? Un objeto intermedio y en ese objeto intermedio le ponemos un objeto empleado y un objeto rol. Listo, lo solucionamos de esa manera y mapeamos directamente, ¿sí? Si no, podemos armar la tabla intermedia mediante el @joinTable, ¿sí? Entonces, de esta manera, poniendo el nombre de la tabla, poniendo los ID de cada uno de los objetos que se tienen que mapear, uno es el empleado y otro es el rol, automáticamente nos hace la tabla intermedia. Ahí tenemos un pedido de Gonzalo que dice recreo, por favor. Bueno, sí, lo estoy torturando mucho. Vamos a hacer un recreo chiquitito porque es muy pesado el tema. Sí, sí, es muchas cosas juntas. Bueno, está. Vamos por un recreo, vamos por un recreo. Hacemos un pequeño recreito y venimos. 11:30, chicos, puntuales, venimos, ¿sí? Sí, más que difícil, pesado, es hasta que no lo hacen en la práctica, chicos. Es como les digo con todos los temas. Una cosa es decirlo en la teoría y cuando ponemos manos a la obra ya se entiende mejor. Recuerden lo del Lambda. Lo del Lambda fue, y después cuando lo pusimos manos a la obra fue mejor, ¿sí? Entonces es así, es hasta que ponemos manos a la obra, ¿sí? Así que bueno, sí, vamos a darle un pequeño break y después nos vemos. Nos vemos en 10 minutitos y de paso yo voy a tomar agua. Viendo, no sé si ya están todos, si ya hay algunos, si se me fueron, si todavía siguen ahí.
Sí, están. Bueno, ya tomaron algo, ya se despejaron un poco. Vamos a continuar. El tema es por ahí un poquito extenso. Estuve viendo ahí qué es lo que falta todavía de la clase y faltan varias cosas. Por el tiempo no sé si vamos a llegar a hacer la parte práctica hoy, pero bueno, no hay drama porque la vamos a hacer la clase que viene, ¿sí? Con esto de que era feriado, no sé si, creo que no teníamos diapositiva para la clase que viene, que vamos a hacer un repaso, hacemos la parte práctica, ¿sí? Pero ahora así terminamos ahora bien lo que es la teoría. Bien, vamos a ir, les vamos a compartir pantalla. Este me quedó del break. Vamos a ir a dónde está. Bien. Bueno, estábamos con las relaciones muchos a muchos. Entonces, vamos a recordar. Nosotros en las bases de datos dijimos que no podíamos tener una relación muchos a muchos, sino que se tenía que hacer una tabla intermedia en la base de datos y romper esa relación muchos a muchos. En el código es lo mismo. Cuando nosotros tenemos una relación muchos a muchos y cuando los empleados pueden tener muchos roles y esos roles los pueden tener muchos empleados, justamente, ¿sí? El rol, por ejemplo, encargado lo pueden tener 3 empleados y esos 3 empleados que son encargados también pueden ser, no sé, por ejemplo, presentadores o etcétera, dependiendo del dominio, ¿sí? Bueno, en lo que es Java también necesitamos romper eso de alguna manera, en lo que es orientado a objetos, ¿sí? ¿Cómo lo rompemos? Y primero le tenemos que poner que es una relación many to many, para que la base de datos sepa qué estamos haciendo ahí, ¿sí? Entonces, con el arroba many to many estamos rompiendo esa relación. Y con el arroba join table lo que le estamos diciendo es que vamos a decirle a la base de datos que nos haga una tabla intermedia. Y en esa tabla intermedia, fíjense en que acá estamos diciendo cuáles son las dos columnas que se van a mapear, ¿sí? Fíjense, primero ponemos la columna de la clase en la que estamos, ¿sí? La join column, que es la clase en la que estamos, que es el empleado ID, y después la columna inversa, es decir, a qué clase vamos, qué otra clase nos tenemos que relacionar. Y ahí le ponemos el rol ID, ¿sí? Tengan en cuenta eso para ver cómo se arma. Entonces los empleados deben tener many to one, una relación encargado y este último. Es que en realidad, Luis, para poder hacer eso que vos decís, que tengan many to one y one to many, hay que romper eso con un objeto entre medio, ¿sí? Si no lo rompemos así con el join table, tenemos que agarrar, crear un nuevo objeto que se llame rol por empleado, ¿sí? Y en ese rol por empleado vamos a tener dos atributos. Un atributo que va a ser el rol y el otro atributo que va a ser el empleado. Entonces, ahí sí, y bueno, y el atributo ID, ¿no? Entonces, ahí sí, a empleado le haríamos un many to one a esa clase intermedia que me va a decir que es ese empleado y ese rol. Y a su vez a rol también le haríamos, perdón, a el rol también conocería a esa clase intermedia, o en realidad la clase intermedia conocería a los otros dos, lo dije al revés, ¿sí? Para romper eso, no es que le ponemos el arroba many to one en la relación. Lo que pasa es que no lo puedes especificar en uno de ellos, o sea, o lo haces con la tabla intermedia, o si no, tenés que hacer el join. Porque si no haces el join, no le puedes decir muchos en la base de datos, tenés que armar la tabla intermedia. Entonces, o armás el objeto intermedio y lo mapeas directamente, o si no, para no ensuciar tanto el modelado, directamente acá le decís que esta lista, como es un many to many, va a ser una clase intermedia. ¿Sí? Bien. Después tenemos que esto lo podemos hacer bidireccional y acá es donde entra, no me acuerdo quién me preguntó lo del MapRD. En este caso, no trabajé con el join, pero sí les estoy diciendo que a empleados haga un many to many a roles y que roles haga un many to many con un mapeo de roles a empleados. ¿Sí? Entonces, de esta manera sí estaríamos armando la tabla, o sea, la base de datos y la tabla intermedia. Nosotros ni sabemos lo que estamos armando, ¿sí? Pero de esta manera podemos hacer una relación many to many bidireccionalmente. Ahora, todas las relaciones que hacemos
o todas las cosas que pasan en el sistema tienen obviamente, porque un modelo de entidad-relación, los objetos se relacionan de alguna manera. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que poder crear, modificar, eliminar, etcétera, todos los objetos. Pero una cosa incide con la otra. Porque, a ver, yo tengo el ejemplo que dice ahí, empleado dirección. No, yo ese empleado lo quiero eliminar. Bueno, pero si elimino ese empleado, la dirección me queda colgada. O sea, me queda dando vueltas porque no eliminé la dirección, eliminé el empleado. Entonces, esto me quiere decir que si yo elimino empleado, tengo que eliminar dirección. ¿Por qué? Porque dirección era un vínculo solo con empleado. En este caso era uno a uno la relación. Pero si tengo uno a muchos, es lo mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo digo, este empleado tiene muchos roles. Perdón, este empleado tiene un solo rol y este rol puede estar en muchos empleados. Bueno, pero cuando yo elimino el rol, sí, sigo teniendo el vínculo con el empleado. Entonces, tendría como los constraints en MySQL. Sí, en realidad sí sería algo parecido a los sí, sí, no. Sí, o sea, en realidad lo que es o sea, a eso lo que voy, esa relación que tiene si una cosa está vinculada o no a la otra, son las foreign key, ¿sí? En la base de datos. Entonces, cuando nosotros tenemos la foreign key, a veces cuando nosotros queremos eliminar en la base de datos, mismo en la base de datos pensemos, ¿no? Cuando nosotros queremos eliminar una base de datos, en MySQL o en Postgre o lo que sea, cuando eliminamos, hay una opción que dice drop cascada o trunk cascade, ¿sí? Ese cascade o cascada es lo que hace que me diga todo lo que tengo vinculado y que debería eliminar porque no me sirve, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo elimino el empleado y automáticamente tengo que eliminar la dirección. ¿Por qué? Porque la dirección va a estar al vicio, o sea, no tiene ninguna, no sirve para nada porque va a estar dando vueltas, ¿sí? Entonces, todo eso lo que involucra el eliminar empleado, todo lo que involucra el resto, eh, tengo que ver cómo lo trabajo, de qué manera, si elimino todo, si elimino una parte, bueno, qué cosas vamos a poder, a no ser que dos empleados digan, bueno, Esteban, estábamos hablando en el hipotético caso que un empleado tenga una dirección. Vamos a ver, porque sí, sí, es verdad. Ya vamos a agarrar al que hizo las diapositivas y vamos a decirle que ponga un ejemplo que no me puedan decir. Bien, en este caso, sí, cuando trabajamos las cascadas, en Hibernate le podemos decir, sí, en el trabajo, en la base de datos, en el trabajo propio integrador se tiene que hacer la base de datos haciendo esto, exactamente. Ustedes ya deberían tener los objetos y lo que tienen que hacer ahora es ir poniendo las anotaciones y después vinculamos, ¿sí? Cuando hablamos de cascada, no solo hablamos de eliminar, ¿sí? Porque yo por ahí estoy diciendo eliminar, pero en realidad tenemos que hablar de cuando se hace cualquier tipo de acción. Por ejemplo, si yo quiero actualizar algo, si yo actualizo, o sea, un dato en particular, necesito sí o sí que se me actualicen todos los datos que siguen, ¿sí? Me disculpen un minutito porque si no vamos a tener el gato que va a seguir hablando si no le abro la puerta. Mil disculpas, ya le abro la puerta porque si no va a salir el gato de fondo. Disculpas, es que si no íbamos a tener el gato acá maullando y me iba a poner nerviosa. Una lasaña, pero sí, pero en realidad quería salir. Bien, entonces, cuando nosotros actualizamos, eliminamos o cualquier cosa, tenemos que ver de hacerlo en cascada, ¿sí? ¿Por qué digo en cascada? Porque si pasa en una clase que esté asociada con otra, tengo que ver cómo modifico, cómo aplico esa acción también en las otras clases, ¿sí? Por ejemplo, a ver, yo creo, en Java creo un empleado. Y cuando creo un empleado voy a tener que crear la dirección. Entonces, creo el empleado, cuando hablamos de crear los empleados, empiezo a cargar los datos en el sistema. Me va a pedir nueva dirección. Yo creo la nueva dirección. Ahora, cuando guardo, yo guardo empleado y automáticamente cuando guardo empleado, el sistema tiene que saber que me tiene que guardar la dirección porque también es nueva. Me tiene que guardar en el caso de que tenga un documento, el documento, y así todos los objetos que haya creado en base a eso. ¿Y eso cómo se lo digo? Y bueno, se lo digo utilizando cascada. ¿Y cómo es o cómo se crea la cascada? Existen varios tipos de cascadas, ¿sí? En primer lugar,
podemos decir que tenemos una cascada AL. ¿Qué significa AL? Que se hace para todo, ¿sí? Para todas las acciones que haga ese objeto, yo voy a hacer, voy a replicar esa misma acción a todas las clases que estén asociadas, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, a ver, eh, empleado está asociado con domicilio. Entonces, yo creo un nuevo empleado, entonces me crea el domicilio. Pero a su vez domicilio va a tener una provincia, pero yo no quiero que la provincia tenga la cascada, digamos, que haga esa acción. Bueno, entonces, en el objeto domicilio no le pongo la cascada a provincia, ¿sí? Entonces, a eso es lo que me refiero, que tengo que ver cómo utilizo la cascada, hasta qué nivel tiene que ir replicándose las acciones de la base de datos y qué acciones. Por ello digo, bueno, la cascada es para todo tipo de acciones, para el ingreso, para la actualización, para la eliminación. O por ahí digo, no, solamente tiene que ser para para la creación, digamos, cuando estoy persistiendo la base de datos. Entonces uso el persist y el merge, ¿sí? No utilizo, por ejemplo, el all, porque el all me incluye todas las otras acciones posibles. O solamente quiero que la cascada en ese objeto se dé cuando elimino. Cuando guardo, no, voy a guardar cada uno individualmente, pero cuando elimino, quiero que se me eliminen automáticamente todo. Entonces, en ese caso, utilizo el remove, ¿sí? Entonces, cuando yo involucro, digo que voy a utilizar cascada, le estoy diciendo que ese objeto, la acción que le diga el Entity Manager, es decir, que es el que está manejando la conexión con la base de datos, la acción que me diga el Entity Manager que tengo que hacer, la voy a replicar. Si tengo all, es decir, voy a replicar todas las acciones. Ahora, si tengo remove, yo pregunto, ¿la acción que voy a hacer es remove? No, bueno, entonces no aplico la cascada. La acción que voy a hacer es remove, sí, entonces sí aplico la cascada a las clases siguientes, ¿sí? Más o menos se entendió el término de cascada, que es si aplico o no y qué acciones aplico, si aplico todas las acciones o algunas en particular. Es simplemente para que si guardo, no tener que guardar cada objeto en particular, sino que directamente guardo uno y guarden todos. Bien, ahora, ¿dónde se suelen aplicar estas cascadas? Porque no lo ponemos en cualquier lado, ¿sí? Lo ponemos cuando tenemos las anotaciones, ¿sí? La anotación one to one, many to many, ¿sí? Mayormente ahí, ¿por qué? Porque esos arroba es lo que me dice la relación que yo tengo con otro objeto. Y si yo estoy diciendo que cuando hago una acción en un objeto quiero que se me repliquen los otros, la tengo que poner en donde tengo la asociación o la relación. Entonces, los arroba many o los arroba one to one, son los que me permiten a mí esa relación. Ahí es donde tengo que poner el valor de la cascada, digamos, cómo voy a hacer esa secuencia de acciones, cómo van a ir. ¿Cómo pongo la acción de la cascada? Simplemente con la anotación cascade type, ¿sí? Cascade type, y ahí voy a tener los cinco, tres, seis, las seis opciones esas, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Por eso dice que el valor es un valor del enum, ¿sí? Porque serán solamente esos valores. No puedo yo definir una cascada porque sí. Bien, ¿qué es lo que hace el Entity Manager entonces? Que es el que se encarga de guardar todos estos datos en la base de datos. Lo primero que hace es decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las operaciones que puedo hacer? Puedo persistir. ¿Qué significa persistir? Es decir, que puedo guardar, ¿sí? Creo un nuevo empleado, este empleado lo voy a guardar en mi base de datos. Bien, también puedo hacer un merge. ¿Qué significa un merge? Puedo actualizar. Yo puedo tomar los datos de la base de datos, actualizarlos y guardar esa actualización. ¿Listo? Entonces hago un merge. Puedo eliminar con un remove. Puedo hacer un fin, que es la búsqueda, ¿sí? Puedo buscar un objeto o una lista de objetos. Todas esas acciones son las que me permite hacer el Entity Manager. Y son esas acciones las que tengo la posibilidad de utilizar la cascada, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Y lo hago de la siguiente manera. Por ejemplo, volvamos al ejemplo que teníamos del empleado y el fichaje, ¿sí? Nosotros decíamos, bueno, el empleado tiene muchos fichajes. Entonces le poníamos el arroba one to many y el join, ¿sí? Entonces en estas dos cosas
En la anotación arroba one to many, le pongo la opción esta cascade, ¿sí? Y ese cascade le voy a poner qué tipo, cascade type, y cuando pongo punto, automáticamente ahí se me va a desplegar la cantidad digamos, de cosas posibles que tengo para poner en la cascada, ¿sí? Y acá elijo, mayormente se utiliza el AL porque cuando haces una cosa haces otra, excepto en dos o tres cosas puntuales que ya les voy a estar diciendo algunos ejemplos, que necesito que la cascada sea solamente en la persistencia o solamente en la actualización, ¿sí? Y no en todo. Pero eso también depende del modelado de cada uno. Bien, ahora, yo estaba hablando del Entity Manager, ¿y qué es el Entity Manager? Sí, bueno, el Entity Manager es justamente, venía diciendo que es la entidad que nos va a manejar la persistencia de datos, ¿sí? Es la entidad que nos va a permitir nosotros, en el código Java, poder guardarlo en una base de datos, ¿sí? ¿Qué es lo que define el Entity Manager? Define la base de datos, tiene las configuraciones, me permite realizar diferentes acciones, ¿sí? Y tiene la responsabilidad de hacer que esas acciones se ejecuten correctamente. Y si esa acción no se ejecuta correctamente, hacer que todo vuelva para atrás, ¿sí? Entonces, el Entity Manager es lo más importante en sí que tenemos para poder comunicar esas acciones. Eh, Todas el conjunto de entidades que gestionan el Entity Manager, el Entity Manager que gestione, hace el rollback, exactamente, ¿sí? Si hago algo mal, con el rollback vuelvo para atrás. El Entity Manager me maneja todo eso, tanto sea una transacción para que todo esté bien y si algo está mal, vuelvo todo para atrás. Y también es el encargado de ver qué entidades tengo que persistir. Todas esas entidades que yo persisto a la base de datos, eso se llama contexto de persistencia, ¿sí? O sea, todo lo que tenga el arroba entity, todos esos objetos es el contexto de persistencia que yo voy a tener y es lo que el Entity Manager va a tomar para después con eso poder actualizar. Eh, ¿Qué es cómo se configura este Entity Manager? Bueno, con un persiste unit. Hay diferentes maneras de hacerlo, ¿sí? Puede ser el persiste en XML. Ahí había leído que Francisco creo que había dicho con el application.property, ¿sí? Si estamos hablando de Spring Boot, tenemos el application.property que también nos permite ahí poder tener todas las configuraciones, sino también tenemos el IDE que lo hace de manera automática, nosotros le ponemos que cree una unidad de persistencia y automáticamente nos va pidiendo los datos de la base de datos y todo, y lo vamos haciendo, ¿sí? Bien, si nosotros lo hacemos mediante el persistent.xml, ¿sí? Es un archivo XML. ¿Qué es lo que tiene este archivo XML? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, nos dice cuál es la unidad de persistencia, ¿sí? Es decir, cuáles son todos los datos que nosotros vamos a persistir. ¿Cuál es el nombre? Y acá tenemos que ir poniendo cuáles son cada una de las entidades a persistir. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Si no llegamos, no vamos a llegar hoy, pero ya lo vamos en la clase que viene, arrancamos con el ejemplo. Todo 100% práctico. Bien, y acá en esta parte lo que nos dice es las propiedades, que estas propiedades son las que nos hacen a nosotros poder conectarnos a la base de datos. Son propiedades genéricas. ¿Por qué digo genéricas? Porque esto me permite conectarme con cualquier base de datos. Yo ya no estoy hablando, me voy a conectar a MySQL o me voy a conectar a Postgres o a SQL Server. Yo estoy diciendo, voy a utilizar un framework de conexión. Listo. Y este framework de conexión tiene una, dos, tres, cuatro, bueno, cuatro, cinco, ponele cinco cinco parámetros básicos, ¿sí? Y esos parámetros básicos, ¿cuáles son? Bueno, en primer lugar, la URL. La URL me indica a dónde me voy a conectar. Si lo que yo me voy a conectar es a MySQL, el JDBC que utilizo dice MySQL. Si es Postgres, acá el JDBC va a decir Postgres. Si es SQL Server, va a ser, o sea, digamos, el nombre acá va a ser del JDBC. Este JDBC se los da el mismo motor de base de datos, ¿sí? En la parte de configuración, creo que es, o documentación, ahí les dice, o lo googlean, digamos, JDBC para tal motor de base de datos y automáticamente les sale lo que deben poner acá, ¿sí?
Después lo que me dice es a dónde está la base de datos, si es localhost o si es algún IP particular. Si yo me tuviera que conectar a una máquina, a un servidor, en vez del localhost acá iría el IP del servidor o el nombre del servidor, dos puntos y el puerto al que se conecta. En el caso de MySQL es el 3306, en el caso del Postgres es el 5432 o 5433, dependiendo, pero cada uno de los motores de base de datos tiene el motor al cual se conecta. Esta parte de acá es el que te dice la base de datos a la que se va a conectar y el convertidor de char que va a utilizar, sí, UTF-8 o eso, o sea, digamos, ay, se me fue de la cabeza la palabra, bueno, pero con qué, bueno, con qué convertidor de encoding se va a conectar. Bueno, Daniel, no hay problema. Lo que queda el resto de la clase queda grabada y el lunes que viene, vente con todas las ganas de hacer práctico, práctico y práctico. Vamos a conectarlo con varias bases de datos. Hay varios, bueno, Soledad, bien. Sí, tengo una pregunta. sí. ¿Está mal si yo haría lo mismo, o sea, para yo pegar en la base de datos que yo lo haga en el application property? Sí, 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 es lo mismo. O sea, en realidad es otra manera diferente de hacerlo, ¿sí? Esto es lo mismo. Yo no soy tan fanática de XML, yo soy más fanática del application property o el Hibernate property, ¿sí? Son archivos de propiedades en donde pongo dos o tres cosas y ya está. Esto lo tengo que dar porque es, digamos, es lo que tenemos que mostrar, pero vamos a ver las dos cosas. En el práctico del lunes que viene vamos a ver cómo conectar con esto y cómo conectar con el application property. Digamos, las dos maneras es igual. Y los parámetros, chicos, para cualquier tipo de archivo, ya sea XML o properties, es lo mismo, ¿sí? Primero tenemos la URL a la cual nos conectamos, el user, que es el usuario, ¿sí? El usuario, este es el usuario propio de la base de datos, el usuario que yo tenga en mi base de datos, que yo haya creado, ¿sí? Y al que le haya dado permisos para acceder a esa base de datos. Entonces, este es el nombre de usuario. El password, que es la contraseña, ¿sí? De la base de datos, eso es propio de la base de datos, eso lo tengo que tener, sacar de la base de datos. El driver, que me lo salteé justamente a propósito, el driver de conexión es el driver que maneja JDBC para poder conectarse. Este driver cambia dependiendo del motor de base de datos con el que nosotros trabajamos. Es decir, si nosotros trabajamos con MySQL, el driver es con.mysql JDBC. Si trabajamos con Postgres, el driver ese cambia, ¿sí? Bueno, habría que ver cuál sería para MariaDB. La verdad es que no sé, pero habría que ver cuál sería para MariaDB. Pero acá el driver de conexión es el driver que me da el JDBC. Es un nombre estándar que si no lo tengo lo puedo googlear tranquilamente, que me dice qué debo poner para qué, para que este driver le permite. Ah, ¿sirve el de MySQL? Bueno, perfecto. Este driver lo que hace es, le permite a Java, ¿sí? Tomar las anotaciones y transformarlas en el SQL propio del lenguaje propio de esta base de datos, ¿sí? Lo que permite esto es decir, el driver es el manejador. ¿Vieron cuando ustedes tienen que instalar una impresora? O bueno, ahora ya no, pero antiguamente teníamos que buscar los drivers, instalar los drivers, que era el manejador. Esto es lo mismo, es el manejador con la base de datos. Si tengo que cambiar mi base de datos, me quiero migrar de MySQL a Postgres o SQL Server, directamente cambio acá esto, que digamos en la URL acá que tiene que decir SQL o lo que sea, el driver, cambio el driver y los usuarios en el caso de que cambien los usuarios, ¿sí? Usuario y contraseña. Y listo. El resto es lo mismo. Las anotaciones siguen siendo la misma y todo el resto sigue siendo lo mismo. El último parámetro que dice la acción, Generation Database Action, esto es lo que me permite saber qué es lo que voy a hacer, ¿sí? ¿A qué me refiero con qué es lo que voy a hacer? En este caso, fíjense en que dice valor create, ¿sí? Es decir, que esto me va a crear la base de datos. Y ahí se responde tu pregunta, Luis, de que si tengo que ir a la base de datos, armar la base, digamos, poner el nombre de la base de datos y después actualizar. Con este parámetro directamente ya te dice que vas a crear la base de datos.
¿sí? Entonces, esto es el archivo de configuración básico que tenemos que tener, ¿sí? Para poder persistir. Acá, bueno, lo que acabo de explicar recién, el tema de la URL, el user, el password y el driver. Si no tenemos esta opción de esquema generation, o sea, digamos, de la acción a la base de datos, directamente se va a conectar a la base de datos y va a tomar lo que tiene ahí, ¿sí? Ahí que es, me pasa un ejemplo en Spring Boot. Claro, exacto, bien, ahí tenemos el ejemplo de Spring Boot, bien, exacto, va, si lo queremos ver en la práctica, ahí le voy a mostrar algo. No, este no, no era este, ¿dónde tengo acá? Fíjense en que si nosotros, si queremos ver, vamos primero a lo que mostró. mm, Bien. Em, mm, Fíjense, yo acá trabajo directamente en esta, sí, yo trabajo con un archivo que se llama Hibernate Properties y tengo, bueno, esto es el tema de red, username, password, host, port y base de datos. Y ese archivo properties directamente en el código, esto es como lo hago yo, ¿sí? Ahí les voy a mostrar otra manera también de hacerlo. Y acá, en un archivo que tengo, que es Hibernate Util, directamente hago la configuración de propiedades, ¿sí? Y en la configuración de propiedades tengo el user, el host, el port, ¿sí? Esto es lo mismo que les mostré, ¿sí? Si se fijan más arriba en el archivo, para que ustedes vean que dice, bueno, estos son los paquetes ¿no? No puedo ir al scroll, acá está, se me bajó ahí el scroll. Ay, no, fácil se hace así. Estos son los paquetes que yo digo que voy a persistir y acá fíjense que tengo el driver de conexión, ¿sí? El dialecto, la URL, que el dialecto uno se lo dice poner, acá lo tengo, el username y el password. Y con este auto lo que hago es automatizar la base de datos y con este pool la cantidad de conexiones que voy a tener. Lo que dice Facundo es, creo que lo tengo acá, no, en otros ojos. El application property, fíjense en que también es un archivo digamos, un archivo común, en donde yo acá tengo en Sprint y tengo lo que voy a crear, el URL, el usuario, la contraseña y lo que voy a hacer, ¿sí? O sea, hay miles de maneras diferentes de poder hacer la conexión. Por eso yo les dije al principio del curso que no tengo problema en cómo hagan la conexión, ¿sí? Yo les voy a mostrar la clase que viene en una manera práctica esto. Si les resulta más fácil hacerlo en la Application Properties, lo hacen ahí. Si les resulta más fácil hacerlo en Hibernate, en el archivo de Hibernate Properties y tener el Hibernate útil, lo hacen ahí. La clase que viene va a ser puramente práctica y vamos a dar esas opciones, ¿sí? Para que vean cómo conectamos de una manera y otra. Quizás a algunos no le dan de una conexión y sí le dan de otra porque le agarró la mano y hay otros que no, ¿sí? Pero eso es lo que vamos a hacer la clase que viene, las diferentes propiedades, formas. Bien, bueno, y ahí fíjense en que está lo del Generation Database, que responde a tu pregunta, eh, que el create crea el esquema destruyendo todos los existentes, ¿sí? Eh, el none no impacta cambios en la base de datos, bueno, y cada uno, el dependiendo, lo que le asociemos es alguna cosa diferente que hace con la base de datos, ¿sí? ¿Cómo me conecto a este archivo? Tengo que tener el entity manager, ¿sí? Que es la clase, y esa clase tengo que crear un factory de esa clase, que esto es simplemente estoy trabajando con un patrón para crear fábricas, digamos, de un objeto, ¿sí? Para crear un objeto en particular que va a ser la entidad que va a manejar mi conexión a la base de datos. Después acá lo que hago es, tomo el Entity Manager que creé acá, empiezo la transacción, creo un nuevo empleado y con el método persist guardo el empleado. Si el empleado son las anotaciones que veníamos teniendo, automáticamente esto me tiene que crear un empleado en la base de datos, ¿sí?
Acá les dejo la bibliografía para la clase que viene y les comento qué vamos a hacer, qué es lo que necesito para la clase que viene y qué es lo que vamos a hacer. Yo lo que necesito es que la actividad de la clase pasada, necesito que le pongan las anotaciones. Em, bueno, ahí le doy las preguntas, ¿sí? Les digo lo de las clases que vienen. Necesito que tengan el proyecto, ¿sí? Y que vayan empezando a poner las anotaciones, que se fijen si pueden poner las anotaciones con lo que vimos hoy en la clase, ¿sí? La parte teórica. Ustedes van a ver que cuando quieran poner una anotación, el mismo Ibarney le va a pedir, le va a decir que necesitan una dependencia. Entonces ahí importan la dependencia y solamente las anotaciones. No les pido que armen la conexión, ¿sí? Que se conecten con el Entity Manager. Simplemente que pongan las anotaciones. ¿Para qué? Para ver si ustedes pueden manejar las anotaciones, si entendieron el arroba entity, el arroba tablet, y después, sí, lo que vimos en la clase 5, ¿sí? Y después de eso vamos a hacer la conexión y vamos a ver cómo se crea. Aquel que logre hacer la conexión y que lo cree, genial, ¿sí? Pero si no, no se preocupen que lo hacemos en la clase que viene, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es esa parte práctica. Bien, ahí voy respondiendo algunas cositas que vi, dice, ¿qué IDE recomiendo para trabajar? En realidad eso es propio, yo la verdad que trabajé con NetBeans, trabajé con IntelliJ, trabajé con Eclipse. Eclipse mucho no me gustó. IntelliJ no me desagrada y NetBeans tampoco, pero cualquiera de los dos el que quiera. Eclipse y NetBeans, sí, son indistintos esos IDE, siempre y cuando no trabajemos con interfaz gráfica. Cuando empezamos a trabajar con interfaz gráfica, no son indistintos, ¿sí? Porque ya ahí se complica un poquito. Y cambia la estructura. En Eclipse nos arma una carpeta, un meta info, y ahí donde nos arma esa carpeta tenemos que poner el archivo de propiedades de persistencia XML, ¿sí? En cambio en NetBeans no, lo tenemos que poner en otra parte, entonces por ahí se nos puede llegar a hacer lío ahí donde ponemos el archivo de persistencia y eso depende del lío. Eh, Como desarrollador y usara... en el caso de Hibernate sí lo podemos usar a nivel local, no hay problema, no entendí bien. Bien, ahí te responde entonces Francisco está la pregunta. No entendí bien lo que... El lunes, sí, el lunes yo vengo, sí, el lunes yo vengo, digo, no vengo, me quedo acá en mi casa, pero hacemos clase virtual, ¿sí? Así que y hacemos todo práctica. El tema de los grupos, entonces yo en el Google voy a poner los grupos que estarían faltando para que se armen los que faltan. Aquel que no se pueda comunicar con alguien del grupo, automáticamente, chicos, lo empieza a hacer solo, ¿sí? Porque tienen que presentar el trabajo, ¿sí está? Entonces, y si alguno se agrupa con otra persona, me avisa. Eh, sí, se puede usar Francisco Spring para hacer la conexión. Sí, aquel que ya sabe hacer una conexión, el trabajo práctico lo puede hacer, digamos, con la conexión que sepa. Bien, si se puede solo, y en realidad es en grupo, pero como no estamos teniendo un tutor que nos pueda organizar bien los grupos, entonces, bueno, directamente el que lo quiera hacer solo lo puede hacer solo, no es recomendable, ¿sí? Yo voy a poner los grupos y voy a esperar, imaginar y querer que los grupos puedan trabajar en conjunto, pero si no lo pueden trabajar en conjunto, empiecen ya a hacer solo, ¿sí? No vamos a presentar todos los trabajos, directamente vamos a elegir uno o dos trabajos y va por sorteo y esos son los que van a presentar. El motor de base de datos, el que ustedes quieran, ¿sí? El motor de base de datos. El WordPress simplemente fue lo que nos sirvió para hacer el diagrama de la base de datos. Pero no hay problema. El motor de base de datos que ustedes quieran. Postgres, MySQL, lo que quieran, ¿sí? No hay problema. Sí, yo completo con los grupos que faltan y en el caso de que alguno se quiera ir modificando de grupo, lo van cambiando. Para subir el trabajo, lo sube una persona por grupo, ¿sí? En vez de subírmelo todo, me lo sube uno y me dice el número de grupo que es. ¿Está? Somos del grupo tal y me sube el trabajo. Igualmente yo con el nombre voy a saber de qué grupo es y quiénes están en el grupo, ¿sí? Bueno, chicos,
Muchísimas gracias por conectarse. La clase fue más teórica que práctica. La clase que viene vamos a ver si podemos hacer más práctico, va a ser prácticamente todo práctico. Muchísimas gracias por las aclaraciones que fueron poniendo en el chat, siempre sirven y me ayudan un montón porque tengo que estar con 10 ojos, entonces sirven un montón. Recuerden que el presente fue lo que se puso en el chat y nos estaremos viendo el lunes que viene. Que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos. Solo, Sí. antes que te vayas, no estaba habilitada la asistencia. No, la asistencia no tiene la fecha, por eso yo les dije que lo pongan